Buenos días. Vamos a retomar la sesión. Vamos a retomar la sesión con la primera mesa de las primeras jornadas, de estas primeras jornadas de evaluación. En primer lugar, mi nombre es Montse García López. En la colaboración que presto con el IAP, junto con un nutrido grupo de compañeros, tal como ha especificado el director general, bueno, pues me han asignado la tarea de presentar y moderar esta primera mesa en estas primeras jornadas. En primer lugar, hay que empezar dando las gracias a los asistentes y dando las gracias muy especialmente a los ponentes. Tienen una agenda densa, han hecho un hueco. Valoramos el tiempo y la atención que nos prestáis ustedes y los ponentes. En segundo lugar, si me permiten, y siguiendo el relato de cómo se han confeccionado las jornadas, voy a situar un poco la mesa, por qué se hace la mesa aquí y cuál es su contenido. Bueno, ya se ha hablado por parte en una primera conferencia del recelo, del escepticismo que puede haber en algunos contextos, en el contexto social con respecto a determinadas políticas públicas. Se puede hablar de desafección política, se puede hablar de desinterés. Y frente a este contexto, uno de los mejores hay que argumentar las políticas. Y para argumentar las políticas hacen falta datos. Creemos que la evaluación es una herramienta importante para conseguir esos datos rigurosos con ese sesgo científico. También creemos que poniendo el foco en la evaluación, y como acabo hilando con la conferencia de Ian, podemos decir que hace falta metodología. Y por eso estamos aquí, en esta primera mesa. Una mesa que lleva como título metodologías de evaluación. Para ello se hace desde una dinámica y desde una perspectiva muy abierta. Se invita a todo el que tenga que aportar y construir para la mejora en la evaluación de las políticas públicas. En este caso, en esta mañana, hemos reunido a la Universidad de Málaga, representantes de la Universidad de Málaga, representantes de la Universidad de Granada, representantes de la Universidad Autónoma de Madrid, representantes del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas catalán y, como no, representantes del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Voy a irlos presentando. El formato de la mesa va a ser durante 15 minutos aproximadamente. Va a hablar cada uno de ellos con su respectiva ponencia, previa presentación debida, y después vamos a dejar un espacio de tiempo para que puedan ustedes manifestar y debatir. Bueno, pues vamos a dar comienzo por el profesor Sebastián Escames Navas, que tiene su ponencia que lleva como título Tercer Redes de Evaluación, aprendiendo a evaluar sobre la marcha. Con formación jurídica, es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Ha sido profesor visitante en la Universidad de York, en el Reino Unido. Es investigador en teoría política y compagina su actividad investigadora con la docencia. Está particularmente familiarizado con evaluaciones de políticas de vivienda, seguridad y empleo. Le cedo la palabra al profesor Sebastián. Bueno, esto es lo más cerca que llega. Bueno, gracias, Montserrat. Bueno, no sé. Creo que calificar de ponencia lo que yo voy a hacer aquí me parece muy ambicioso. Va a ser simplemente quizá una contribución muy modesta que también tiene que ver... ¿No se oye? Ahora. Vale, ahora sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues decía que calificar de ponencia lo que yo voy a... Mi contribución aquí creo que es excesivo porque... mi experiencia en materia de evaluación, sobre todo como campo de investigación,
es mucho más limitada que los compañeros que me acompañan aquí. Yo fundamentalmente llevo una docena de años enseñando análisis de políticas públicas, evaluación de políticas públicas, y he tenido ocasión de intervenir en algunas también evaluaciones y bueno, como digo, pues la mía es una propuesta que tiene que ver con la metodología, pero también con la metodología de la institucionalización de las políticas públicas, ¿no? Que es, creo que es el momento en el que nos encontramos, justo en este momento, es el planteamiento que se está haciendo. Por supuesto, en primer lugar, agradecer pues, la oportunidad de participar en este proyecto, que no solamente me parece ilusionante, sino también ilusionado, ¿no? Ahí la implicación de este grupo de profesionales, ¿no? de la Junta, ¿no? Este grupo de personas evaluadoras en políticas públicas, pues yo creo que son gente muy, bueno, pues que muy implicada, muy ilusionada en esto, y realmente yo estoy muy contento de poder contribuir, aunque mínimamente, pues a la difusión de esta misión, ¿no? Que me parece fundamental para las políticas y que para cualquiera que se haya acercado al funcionamiento de cualquier administración en España, particularmente también la de la andaluza, por qué no decirlo, pues sabemos cuánta falta hace esto. Bueno, ya digo que hoy se está hablando, hoy se presenta aquí, pues la estrategia, ¿no? del desarrollo del sistema público andaluz de evaluación. Se hace de una forma que yo entiendo que es sustancialmente correcta, y ahora diré por qué, y lo que yo voy a proponer de una forma complementaria a lo que se está planteando aquí hoy, es decir, comenzar la casa por los cimientos, que me parece muy bien, pues lo que voy a proponer es reivindicar un lugar para las evaluaciones de programas, de medidas y de acciones en curso dentro de este sistema, y no solamente de medidas, de acciones, de programas desarrolladas a nivel regional, sino también las que se puedan estar desarrollando a nivel provincial, las que se puedan estar desarrollando pues, a nivel incluso de un servicio determinado, ¿no? Y además, bueno, voy a proponer que esta tarea de evaluación, y estoy refiriéndome a una evaluación básicamente de aprendizaje, entre las que pues, sea fundamentalmente de tipo interno y además pues, posibilitado porque los mismos responsables de la dirección y de la gestión de los programas pues aprendan a evaluarlos sobre la marcha, ¿no? Y espero que los compañeros pues no teman que yo estoy aquí proponiendo que le caiga más carga de trabajo y tal, como por lo de la calidad, sino, aunque es un asunto sobre el que creo que tenemos que hablar, sino otra cosa, algo más ilusionante. A ver, la Junta de Andalucía, según se desprende de los documentos que ya están en el portal de evaluación del Instituto Andaluz de Administración Pública, pues ha apostado por institucionalizar las políticas públicas, y a mí me parece que esto es consolador en un momento en el que la evaluación de políticas públicas pasa por una cierta incertidumbre después de la desaparición de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad, ¿no? La propuesta del sistema de evaluación de la Junta, bueno, pues tiene un horizonte en el que la evaluación de las políticas y sus resultados pues quedan incorporados en los procesos de formación, ¿no? De políticas. A tal efecto, pues se plantea elaborar un modelo de evaluación que está, por una parte, en consonancia con el estado del arte de evaluar, pero que también resulte técnicamente adecuado a las prácticas y a los intereses de las diferentes consejerías, y políticamente adecuado pues, a los principios y valores del Gobierno andaluz y además de otros agentes sociales. Además, como decía antes, pues se ha comenzado a construir el sistema por los cimientos, promoviendo la evaluabilidad de las políticas, ¿no? Ahora Marc Balaguer pues, no va a hablar de la importancia que tiene esto y qué esto significa para quien no esté familiarizado con el asunto de las políticas, porque entiendo que no todos tenemos por qué estarlo aquí, los que estamos aquí. Y además también se ha apostado por las evaluaciones ex ante, es decir, por estas evaluaciones que se realizan antes de poner en marcha las políticas. Y además que son precisamente las evaluaciones, de luego, más eficientes, porque son las que permiten ahorrar más recursos, puesto que si antes de poner en marcha algo pues se concluye que no es adecuado o no es adecuado como se estaba planteando, pues se puede corregir o incluso no seguir adelante. Y sin embargo, a pesar de la eficiencia de este tipo de evaluaciones, son las menos frecuentes, ¿no? En España. Solo una de las 71 evaluaciones que la Agencia Estatal de Evaluación
había realizado entre 2007 y 2011 era una evaluación ex ante. El resto pues eran evaluaciones pues, de término o en curso, ¿no? Y bueno, aparte pues se está planteando para 2018 una elaboración de planes anuales de evaluación y que incluso pues, incluir la obligatoriedad, ¿no?, de evaluar determinadas políticas a partir de 2019. Estas son medidas que yo creo que son muy adecuadas, ¿no?, y que los expertos de evaluación, pues, como pudieran ser Ana Ruiz Martínez o Juan Antonio Garderroca en su momento, pues, plantearon que este tipo de medidas eran lo que se necesitaba pues, para poder institucionalizar las políticas públicas en España, es decir, que no fueran algo casual o fragmentario, sino que fueran una práctica permanente, sistemática, ¿no?, y que generara esto en las organizaciones un modelo cultural y organizativo, ¿no?, pues, en consonancia. También yo creo que es importante la transparencia que se le quiere dar a todo este proceso, y porque además, porque la visibilidad, la transparencia no solo tiene una dimensión de visibilidad y que se haga visible la evaluación es algo que va a mejorar la cultura administrativa, pero también espero que la cultura política, estoy seguro. Es decir, estamos aquí gente que estamos relacionados con la administración de una u otra manera. Sin embargo, yo creo que no se puede olvidar que la evaluación es esencial para que el debate público se desenvuelva sobre la base de evidencias, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar pues, a representantes políticos del gobierno o de la oposición, muchas veces hablando en términos pues, de ideología o de consigna, lo que permite también pues, el formato de los medios de comunicación que obliga a mensajes pues, muy concretos. La prensa muchas veces también no hace más que ir un poco a rebufo de este tipo de debate y sin embargo, bueno, pues la evaluación de política, en la medida en que los resultados de esta evaluación pues se pongan a disposición del público en general, pues esto es algo que puede permitir que el debate se desarrolle pues, en unos términos pues, también mucho más precisos y más sobre evidencia. Yo creo que en este sentido, yo me atrevo a todo lo que se está planteando, bueno, que se está incluso presentando hoy, ¿no?, de una forma oficial, yo me atrevo a proponer que un órgano asesor, ¿no?, el órgano asesor para el sistema de evaluación de las políticas, que en principio se concibe integrado pues, por personal directivo de todas las consejerías y por representantes de los agentes sociales, también incluyera expertos elegidos por el Parlamento andaluz, ¿no? Es verdad que para que la evaluación tenga validez no es solo una cuestión de independencia, o sea, es una cuestión sobre todo, como decía el profesor Davis, de autonomía del juicio evaluador. Y esto puede ser perfectamente posible si quienes están implicados, sea personal de la Administración y no solo él. Pero también hay un componente, ¿no?, digamos, de legitimidad, de legitimación, ¿no?, de las evaluaciones para promover su credibilidad y para promover, digamos, que las evaluaciones sean sentidas no como un producto solo de la Administración y en este sentido del Gobierno, sino de todo, de la comunidad en su conjunto, y por eso creo que por esto se busca un componente de independencia en los sistemas públicos de evaluación. Evalúa lo ha hecho por la vía por la independencia orgánica. La EVAL tenía un poco ese sentido, desaparecido, y bueno, pues quizá dentro del sistema, sin tocar el proyecto, pues existe ese espacio que sería el del órgano asesor, ¿no?, pues que donde podría tener cabida esta participación del Parlamento. Vale, hasta aquí lo que se ha hecho y por qué me parece, o lo que se está presentando y por qué me parece bien, ¿no? Ahora, ¿qué propongo yo, ¿no?, modestamente? Yo propongo que se promueva la cultura evaluadora desde la base, ¿eh? Aquí muchos de los que estamos, creo que todos los que estamos porque nos interesa esto, ¿eh? Cuando uno lee pues, el dossier en la página 8, que se nos ha facilitado, que dice, oye, si desempeña funciones de planificación o de gestión o responsabilidades políticas, en fin, sí, pues esto es lo que puede ofrecerte la evaluación. Alguien se puede sentir tentado de coger este guante y decir, oye, pues a mí me interesaría empezar desde ya, quizá, ¿no? Y en este sentido, yo creo que, sin perjuicio de entrar en la dinámica, que, como he dicho, me parece adecuada, de promover la evaluabilidad y las evaluaciones ex ante, el promocionar la evaluación de programas, de acciones, de proyectos que ya están en curso, creo que es fundamental, ¿eh? Hay muchas... Hablaba con Rosa Gómez, cuando veníamos esta mañana de Málaga, que en muchas partes de la Administración hay pocas novedades. Lo que se hace es mantener lo que hay, ¿no? Y realmente, fundamentalmente, ahí se están ofreciendo unos servicios, ¿no?,
Y bueno, dentro de esto pues hay una serie de funciones que sí son más destacadas, funciones sobre las cuales quizá uno tiene una sospecha que funcionan algo peor o sobre las que uno considera muy importante y existen dudas a este respecto. Yo creo que promover la evaluación de esto desde ya, de una forma que ahora comentaré, que ya el profesor Davis ha comentado como las evaluaciones de aprendizaje realizadas en el seno de la Administración no son las más costosas y además son bastante sostenibles, ¿no? Bueno, pues yo creo que promocionar esto sería un complemento al sistema que se está proponiendo. ¿Para qué puede servir esto? Después hablaré de cómo creo que se debe hacer, pero ¿para qué puede servir esto? Bueno, pues de luego para monitorear lo que está funcionando y lo que no, ¿no? Eso, como mínimo, en lo que respecta a la puesta en práctica, ¿no? Y este monitoreo, además, yo creo que va a proporcionar, ¿no?, información importante para las evaluaciones ex ante y también pues, incluso para la evaluabilidad de las políticas, ¿no? Como saben muy bien mis colegas, pues la evaluación se puede realizar en diferentes momentos, ¿no?, del ciclo de las políticas, antes, durante, después, ¿no?, cuando ya están ofreciendo resultados, incluso se ha completado el programa, y también con diferentes objetivos, como el profesor David nos recordaba, pues de mejora, de rendimiento de cuentas, de generar conocimiento. Cuando pensamos en evaluar un programa en curso, lo hacemos sobre todo pensando en mejorar lo que hay, ¿no? Y sobre todo, bueno, mejorar su puesta en práctica, ¿eh? Aunque eso sin embargo, esto puede repercutir en el diseño. Pensar en mejorar la puesta en práctica pues supone pues, valorar de una forma relativamente rápida y además con un afán de aprendizaje relativamente también inmediato, pues valorar si los medios que se están empleando son los adecuados, si la normativa ofrece instrucciones precisas y también amparo a quien las tiene que aplicar, si la comunicación entre las unidades encargadas de la puesta en práctica está funcionando, si tenemos un cuello de botella en algún nivel administrativo, valorar si se está llegando al conjunto de la población objetivo, si la cobertura territorial es regular, incluso si lo hacemos con la suficiente ambición, podemos tener ideas sobre si las medidas, el material adquirido, los recursos o los servicios contratados son eficientes, son los menos costosos, ¿no?, los más eficaces, los más equitativos. Esto, como mínimo, desde el punto de vista de quien está poniendo en marcha la política, incluso, pero también puede ser que con una cierta muestra de afectados. Quienes trabajamos en la Administración tenemos una cierta idea de todo esto, ¿no? Y si planteando la Administración la evaluación, pues no como un gran aparato teórico, que es lo que requiere pues, una evaluación de políticas, sino bueno, pues como unos procesos relativamente sencillos, que quizás se pueden desarrollar con reuniones o dedicándole unas horas de trabajo a la semana, un día a la semana, pues desde luego contando con un modelo que sea homogéneo para el conjunto de la comunidad, para que se pueda tejer pues redes de evaluación temáticas. Bueno, esto se puede ir consiguiendo, ¿no? Y además, para mí lo más importante no es tanto lo que como resultado se obtenga, sino la inmediata evidencia con la que nos vamos a encontrar de que no tenemos datos, ¿no? Cuando empezamos a evaluar, nos vamos a encontrar con que no hay datos y además también nos vamos a encontrar pues con la pregunta, incluso previa a esto, de qué datos necesitamos tener, cuáles son los indicadores, ¿no? Afortunadamente contamos con el hecho de empezar relativamente tarde en España, pues nos facilita ciertamente las cosas porque, bueno, hay gente que ya ha hecho esto en el extranjero. Así todo en España se lleva trabajando, se lleva investigando mucho y buscar una evaluación modélica, copiar, esa sería mi gran contribución metodológica en este foro, sería, bueno, cuando empecemos no estamos solos, ya alguien lo ha hecho, podemos copiar, ¿no? Los expertos saben cuáles son los buenos, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo este camino es algo muy importante cuando nos planteemos pues, realizar evaluaciones ex ante, cuando nos planteemos la evaluabilidad, ¿no? Y a mí, con respecto a esto de que no tengamos datos, a mí me gustaría hablar de lo importante, creo que es, cuando llegue este momento,
asumir que no sabemos. Quien hayamos estado involucrados en poner en marcha los sistemas de calidad, todos sabemos que nos hemos inventado algún dato, ¿no? Porque había una plantilla, había que rellenarla, había que mandarla y nosotros no lo hemos inventado, ¿no? Bueno, yo creo que hay que asumir, digamos, traer la evaluación de las políticas públicas a la Administración supone traer también bueno, esa dimensión humana fundamental que es, bueno, pues que vamos aprendiendo, que hay cosas que no sabemos, ¿no? Bueno, que erramos y podemos corregirlo, ¿no? Yo creo que todo esto es importante traerlo, como es importante traer la humildad. Y esto habrá que trasladarlo al discurso político. Y habrá que empezar a hablar más en unos términos de bueno, de lo complejo que son ciertas tareas que estamos intentando, lo poco que sabemos acerca de ellas. Yo creo que bien planteado esto, pues es algo que puede llevarnos a, bueno, pues a una visión de rendimiento de cuentas, no solamente como en términos de prevención de abusos y de cumplir con lo prometido, sino también en términos, ¿no?, de hacer participar a la ciudadanía, ¿no?, de la dificultad de lo que estamos, de las tareas que se tienen y del valor que tiene consiguiente los esfuerzos realizados, ¿no? Eso nos lleva a un asunto, que es el asunto, ¿no?, de la dimensión comunicativa y participativa de la evaluación. Por seguir con mi propuesta, estas evaluaciones digamos, intermedias, de proyectos en curso que estoy proponiendo en diversas unidades, bueno, pues aquí de lo que estamos hablando básicamente es de complicidad en el seno de la Administración, de promover participación en el seno de la Administración, de promover la complicidad, de promover la participación. A mí todo esto me parece muy importante porque plantearnos afrontar por las políticas que necesitamos en un Estado pues que con tanta intensidad interviene, ¿no?, como es el nuestro. Esto es extremadamente complejo, es algo que no puede hacerse desde unas pocas cabezas. Necesitamos trabajar en red. Eso es el concepto de gobernanza, de eso estamos hablando. Para que esto sea posible, bueno, pues necesitamos generar complicidad en el seno de la Administración. En ese sentido, bueno, pues que haya gente en diversos ámbitos planteándose evaluaciones que incluyan incluso la dimensión estratégica, que incluyan incluso la dimensión de cuál es la lógica de la intervención, cómo estamos afrontando este problema. Nosotros, quizá la Administración en su conjunto, plantearse responder a estas preguntas, no hay que olvidar que evaluar, lo primero son las preguntas, ¿qué queremos saber con esto?, ¿no? Y después de las preguntas, pues ya vienen los criterios, y los criterios nos permiten definir las preguntas, y a partir de ahí, de las preguntas, vienen los indicadores, bueno, y esto cómo se responde, y después viene la metodología, la fuente de verificación, después viene todo lo demás, ¿no? Bueno, plantearnos todo este tipo de cosas, la respuesta es que a lo mejor una unidad que esté pues evaluando en Málaga, en la ciudad de la justicia, pues cómo está respondiendo a retos concretos, ¿no? A lo mejor esto tiene un valor científico relativo, las conclusiones que se puedan llegar allí, en esta parte de Andalucía, sobre cómo se está planteando afrontar, ¿no?, atender las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, bueno, pues si esto es verdad, también es cierto que si de lo que estamos hablando es de intentar captar evaluadores, ¿no?, captar gente interesada en esto, y de lo que estamos hablando también es de generar un miliario de ideas sobre cómo se pueden resolver las cosas, ¿no? Creo que no son nada despreciables, ¿no?, pues las respuestas que puedan provenir, ¿no?, de este tipo de esfuerzos, ¿no?, de los que estoy hablando. Esto me lleva, y ya para ir terminando, ¿cómo estamos? Sí, hace falta que nos vayamos ajustando a los correspondientes horarios para poder dar posibilidades. ¿Y ya son 15 minutos? Prácticamente. Bueno, vamos cerrando. ¿Uno? Vale. Bueno, Vamos un minuto. Creía que tenía poco que decir y resulta que no, o me he explicado mal. Lo siento. Vale. Y
El segundo motivo por el que me parece importante esto que yo estoy haciendo es esta dimensión un poco de captar evaluadores, de formar evaluadores. Sencillamente, yo creo que la mejor manera de fomentar la cultura de la evaluación, es decir, la mejor manera de formar a la gente en evaluación es evaluando. Yo esto lo llevo haciendo con mis estudiantes de hace ya unos años, después de intentar de mil maneras explicarles análisis de políticas públicas. Estamos evaluando en colaboración con diversos ayuntamientos de la provincia de Málaga con un éxito bueno, pues bastante notable, por lo menos lo que nos dicen los ayuntamientos. Y bueno, si esto se hace además por parte de gente que está en el seno de la administración con más conocimiento de causa, creo que los resultados pueden ser aún mejores. ¿Qué necesitamos? Pues esto, un modelo claro, sencillo, homogéneo al efecto de poder desarrollar redes de evaluación en la administración andaluza. Yo con mis estudiantes he manejado la guía EVAL, la guía de práctica para la evaluación de políticas públicas de la agencia estatal, junto con otras guías pues, específicas para proyectos del tercer sector y demás. Bueno, sustituyamos esta guía por otra que nos ofrezca un método operativo para evaluar, unas ideas sobre cómo pues canalizar el esfuerzo que se quiere. Y necesitamos esto y necesitamos evaluadores entendidos como facilitadores de esta tarea colectiva, ¿no? Yo estoy seguro que esto, aunque no todo el mundo va a querer involucrarse por igual, pero desde luego yo creo que esto puede ser un buen principio para, pues para que esta energía humana que hay aquí, ¿no? pues pueda, digamos, ser movilizada en un sentido positivo. Gracias y perdón por pasarme el tiempo. Bueno, muchas gracias por la aportación de Sebastián. Ahora vamos a proceder, le voy a dar la palabra al profesor Juan Andrés Ligero Lasa. Tiene una formación de sociólogo, es director del máster en evaluación de programas y políticas públicas por la Universidad Complutense, bueno, codirector de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una formación de posgrado en investigación social aplicada y evaluación de proyectos, de programas. Ha dirigido evaluaciones de desarrollo local, servicio, bueno, la lista es amplia, ¿no? Sus investigaciones sociológicas se han centrado en factores sobre todo de exclusión social y ha trabajado de técnico en diferentes administraciones y entidades, ¿no? Bueno, nos va a ofrecer esa visión pues metodológica que transmite en la docencia de su máster en la Universidad Complutense de Madrid. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, un placer. Por favor, rogamos el tiempo para dar voz a los participantes, que nos interesa la voz de los participantes. Muy bien. Bueno, diferentes métodos, diferentes usos, eso es lo que básicamente ya está. Con esto ya he acabado, pero ahora voy a rellenar el tiempo. Ya está, entonces ya es eso. Y luego me siento un poco defraudado por la ponencia de Ian Davis porque no aportó nada nuevo. Entonces vamos a intentarlo, buscar algunos matices, ¿no?, que puedan aportar algo. Lo primero es que nos encontramos con un mar de métodos y de autores. Esto realmente es una foto en invierno. Marvin Arkin yo creo que hizo el cuadro en invierno porque ahora mismo es mucho más frondoso el árbol de los diferentes autores, pero estos realmente no son métodos, son autores. Pero solamente quiero ver, de hecho empezamos a hablar ya de broma, no tan broma, del bosque de la evaluación, porque nos empezamos a encontrar con diferentes dilemas, diferentes situaciones, diferentes opciones. A la hora de proceder en un modelo, como decía Sebastián, de un método claro, nos encontramos que los métodos es un camino lleno de bifurcaciones, que tenemos que ir tomando decisiones desde el propio hecho de recibir el encargo de la evaluación o desde donde se hace. He puesto solamente algunas de las metodologías usuales que también Ian ha citado, de nuevo paradigma de gestión o modernización, etcétera, aunque cuidado con lo de nuevo paradigma de gestión, que es como librería la moderna 1880, eso es la idea, ¿no? O sea que ya va variando. Pero en definitiva, si somos administradores públicos y tenemos que proceder o queremos iniciar con la evaluación, lo primero que nos encontramos es un montón de propuestas. ¿Por cuál optar? Yo me acuerdo en un curso de formación una vez que había como un lado que decía normas ISO y que otro lado decían FQM, otros igual, cartas de servicios con medición.
y había cierta lucha entre los dos enfoques y pelea sobre las bondades o déficit de cada uno de los métodos, hasta que preguntamos ¿por qué defendéis las normas ISO? No, porque he recibido formación de ISO. ¿Por qué defendéis el FQM? Porque he recibido formación del FQM, ¿no? Entonces, realmente contamos con criterios para poder discernir entre el mar de métodos, la gran oferta, que por cierto, también como se ha comentado, esto también es una industria legítima, con intereses legítimos, pero con intereses. Legítimos, pero con intereses. Por lo tanto, nos tenemos que mover, tenemos que tener criterios para poder saber por cuál optar. Si hago zoom solamente en el campo de la evaluación, nos encontramos con la propuesta de Staffelbein de 22 métodos de evaluación en la línea que planteaba Sebastián, que es una propuesta muy criticada, pero nadie se atreve a modificarla, porque es complicado saber entre uno y otro. Entonces la gente muchas veces escogemos por tradición, por tendencia, por esto cuando preguntas en Madrid entre el Atleti de Madrid y el Real Madrid y por qué, no, en mi familia es así y eso genera una determinada fidelidad, ¿no? Pues me recuerda a veces estas opciones metodológicas. Bien, nadie pone en duda el hecho de que hay que hacer evaluación. Esto ya es algo evidente, el propio foro, las guías, las propuestas que hablaba el profesor Sebastián, etcétera, etcétera, nos están hablando de que esto es algo que es una sociedad en la que tenemos que integrar la evaluación de una forma o de otra, por lo menos algunas de las reflexiones que propone. Pero como comentaba muy acertadamente Ian, el problema del uso todavía no está resuelto. O sea que sí, sabemos que tenemos que hacer evaluación, pero ¿para qué? Porque muchas veces esta evaluación no es utilizada o tiene una infrautilización o no está utilizada para lo que nosotros queríamos. Y ese es un problema, pero es que viene el siguiente, que es las reacciones incluso contrarias a los procesos de evaluación. Podemos contemplar, y hemos visto en prensa y en algunos, y si no, lo podemos conocer por nuestras realidades, cómo hay incluso reacciones en contra de aplicar la evaluación, por ejemplo, la evaluación escolar. Hay movimientos de insumisión de padres y madres a las pruebas escolares. Esto ya no es que no se use la evaluación, sino que desarrollas una reacción contraria. Incluso pensando, y la propia gente que son insumisos, de que la evaluación es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa o por qué? Ojalá pudiera responder a eso, pero ¿por qué genera reacciones contrarias? Intento en esta ponencia abundar o caminar en esta reflexión, ¿no? Bien, como comentaba también Ian, nos encontramos con diferentes, más o menos, hay cierto consenso en la literatura sobre los diferentes propósitos que nos legitiman o nos motivan para hacer evaluación. Fuera de esto puede interesarnos hacer cosas, pero no se suele considerar que sea evaluación. En verdad, estas son las motivaciones, los propósitos reales que nos pueden conducir a iniciar o a buscar presupuestos, recursos para poder iniciar un proceso de evaluación. De forma reducida, que también lo ha comentado Ian, ya os he comentado que no iba a aportar mucho, ha comentado Ian, nos podemos encontrar unos grandes bloques. Él los ha dividido en tres. Yo en este caso voy a hablar casi de los dos primeros. Nosotros podemos querer hacer evaluación para que nos soporte, para que nos fundamente la toma de decisiones. Para decir cuál es el mejor programa, cuál es el mejor modelo educativo, qué es lo que yo necesito de todos estos proyectos de asociaciones de intervención social, cuál es la que es más ajustada y cuál es la que voy a financiar, cuáles son los mejores estudiantes. Necesito la evaluación para que me ayude a decidir cuál es la mejor tablet en la planta de electrodomésticos o de informática del Corte Inglés, que hay 30 tablets. Entonces la evaluación me tiene que ser útil para poder fundamentar la toma de decisiones. Esta es una de las opciones, quizás vinculando con lo que plantea Ian. La otra opción es que cogemos la bicicleta, hemos comprado la mejor bicicleta que teníamos en Decathlon y salimos, y ya entre las 6 bicicletas que había de montaña, la evaluación nos ha servido para tomar la decisión de cuál es la mejor y hemos salido a caminar con ella y se nos ha roto la bicicleta en un lugar donde no hay cobertura. De nada nos vale volver a aplicar el criterio que utilizábamos con anterioridad para decir que era la mejor bicicleta, si me he comprado la mejor bicicleta, sino que necesitamos que la evaluación nos ayude a comprender qué es lo que le está pasando a la bicicleta y poder salir de esa situación, que es lo que planteaba Ian Davis con la idea de mejora. Por lo tanto, nos encontramos ya por lo menos dos grandes bloques, dos grandes ríos de la evaluación con diferentes usos o propósitos. Me he permitido resumir los 4 anteriores en estas dos grandes tendencias. Por lo tanto, para mí el uso
y recuperando un poco la idea de Peter Darrell Larsen, es que el uso de la evaluación tiene que ver con el cumplimiento de los propósitos reales con los que he formulado un proceso de evaluación. Otra cuestión es si esos propósitos... Puede haber diferentes propósitos, diferentes actores, o a veces es complicado explicitar las motivaciones que nos llevan a hacer evaluación. Pero podemos entender el uso, la utilidad, como una función que depende de que realmente me sirva para cumplir los propósitos con los que he pensado la evaluación. Esta es un poco una primera idea que nos puede ayudar en el resto de la ponencia, en estos 7 o 8 minutos que quedan. Entonces, aquí viene otra de las cuestiones fuertes, lo de Carol Weiss, una de las grandes referencias en evaluación, que dice, como quien no quiere la cosa, la evaluación, en lo que está en negrita, la evaluación para todos los propósitos es un mito. O sea, que un solo ejercicio de evaluación no vale para responder a los diferentes propósitos. O sea, que según ella, un solo ejercicio de evaluación no vale para fundamentar la toma de decisiones de cuál es la mejor bicicleta y para saber por qué se me ha roto la bicicleta una vez que he salido. Es decir, esta es la idea de Carol Weiss. La evaluación multipropósitos es al menos difícil llegar a ella. O sea que con un solo ejercicio no podemos responder a todas las diferentes demandas. Bien, básicamente esto es lo que la ponencia que quería hacer. Esta es la propuesta que me he planteado y para eso, solamente para rellenar estos 6 minutos que me quedan, hay algo que ha comentado también Ian Davis, que es la existencia de diferentes actores con legitimidad para participar o en un programa y, por supuesto, en la evaluación. Realmente la definición de stakeholder podríamos entenderla como actores que afectan o son afectados por una intervención o por la evaluación del proceso. Y también Jennifer Green habla de unos 4 grandes bloques. Eric Monnier en Francia propone cosas bastante parecidas, etcétera. Se llega a un consenso. ¿Quién son estos? Los actores que realmente tienen algo que decir con una política pública y, por supuesto, con la evaluación. Bien, continuando con este hilo, Jennifer Green y Patton plantean una relación, y no me atrevo a decir que automática, pero una tendencia, que es, dependiendo del rol o de la condición que ocupes, sueles formular diferentes demandas a la evaluación. Por ejemplo, los responsables políticos suelen requerir la evaluación para la toma de decisiones, como es lógico. ¿Qué hago yo con este sistema educativo? ¿De dónde me apoyo? ¿En qué baso las mis decisiones? Quiero que la evaluación me ayude a tomar las decisiones, y es legítimo. O es lógico también pensar que la dirección o los managers que citaba Ian Davis requieran la evaluación para comprender qué es lo que ocurre y mejorar, o learning, que sería el otro término que se asocia a este bloque, ¿no? Y al final los participantes, como él citaba en su tercer bloque, lo que quieren es que me solucione los problemas y solventar las situaciones de desigualdad de partida. Si yo voy a un sistema de salud es porque quiero curarme y quiero no tener este déficit inicial, ¿no? Entonces tú demandas, dependiendo de la posición o el rol que ocupes, demandas diferentes cosas. Insisto, no es una ley, pero es una tendencia que se suele dar entre las diferentes situaciones o condiciones. Pero continúo con esta tabla, que se parece mucho. Me he atrevido a proponerles una clasificación de los diferentes métodos en función de los propósitos. Creo que hay métodos más útiles para trabajar unos determinados propósitos y hay otros métodos más útiles para trabajar o más adecuados para trabajar otros. Esto es de forma más o menos explícita, recuperando también las propuestas que hacía Ian Davis, y con esto completo un poco la tabla. Es decir, si los métodos son diferentes, generan diferentes productos. Y por lo tanto es lógico pensar que sirvan para diferentes usos. Esta es la idea. Si yo estoy en un descampado con una bicicleta rota, necesitaré que la evaluación me diga cómo arreglar la bicicleta para salir del descampado, que puede ser... Y mis preguntas, mis requerimientos, los métodos que yo requiero, la mirada la tengo que poner en un determinado lugar. Es decir, ¿la cadena está metida o no está metida? ¿La rueda rueda o no rueda? ¿Está inflada o no está inflada? ¿Qué si me tengo que comprar una bicicleta? Que mi mirada, mis criterios, mis preguntas estarán puestos en peso, precio, calidad, etcétera. Los diferentes métodos definen diferentes miradas, generan diferentes productos y, por lo tanto, es lógico pensar que generan diferentes usos. Me he atrevido a hacer esta propuesta, que es actores, responsables políticos, toma de decisiones. Y para toma de decisiones, quizás las propuestas más adecuadas pueden ser la de criterios finales, como decía el profesor Sebastián. O dirección o personal, etcétera, la gente que está implicada, lo que quiere saber no quiere saber que su colegio está el último de la lista del informe
PISA, CDI en Madrid o lo que sea. Lo puede decir. Yo tengo una disposición a la evaluación positiva. No me importa reconocer que estoy el último de la lista, pero cuando ya le han dicho 10 veces que es el último de la lista, cogería la evaluación y le diría, ¿me quieres ayudar a mejorar? No sé si me explico con esta idea, para poder. Nadie está cuestionando la idea de la evaluación o no. Por lo tanto, por ejemplo, puede ser útil para el rendimiento de cuentas un determinado método, pero no para la mejora. En educación, los test estandarizados, como estaba citando, que están muy extendidos, son adecuados para rendir cuentas, pero no proveen de información útil para mejorar los centros educativos. Sí, todo puede ser utilizable, por supuesto, dependiendo de la actitud, la disposición, etcétera. Pero suele haber ciertas predisposiciones, utilidades o productos que son más versátiles o adecuados para los diferentes fines que se han planteado. Bien, entonces, recuperando los métodos de Staffelbein, esto no es una lección de soy el Atleti de Madrid o del Real Madrid, sino que tendremos que tener criterios que nos permitan discernir entre la amplia batería de herramientas, como citaba Davis, que tenemos para saber cuál es el más adecuado para ajustarse a los propósitos que fundamentan un proceso de evaluación. Nosotros tenemos antes de eso les quiero comentar, hay un viejo frase que estableció Stake para hablar de una diferencia de Scriven sobre los propósitos de la evaluación, estos propósitos que hemos ido citando, que es que cuando el cocinero prueba la sopa, está con una finalidad formativa. Es decir, yo pruebo la sopa para saber si tengo que corregir ese proceso de cocción de la sopa. Pero cuando el comensal, el cliente, prueba la sopa en un restaurante, es probablemente, en determinadas situaciones, está haciendo un juicio sumativo. No vuelvo. O vuelvo. Bien, entonces, recuperando esta vieja historia en evaluación para intentar explicar lo formativo y lo sumativo, yo añadiría que nosotros, además de cuchara, de cuchara tenemos tenedor. Y si utilizamos para tomar la sopa el tenedor, ya seamos los cocineros o los comensales, ya es un problema nuestro, porque los teóricos han hecho su trabajo. Lo único que tenemos que llegar es a conocer cuáles son los propósitos y buscar los métodos más adecuados. En sí, la síntesis de la ponencia es, existen diferentes métodos que generan diferentes productos para diferentes usos. Muchísimas gracias por esta... Muchas gracias. Se ha ajustado muy bien al tiempo, muy bien al contenido. Como observáis, la mesa está muy justificada. Diferentes metodologías, hay que conocerlas para poder acertar en el objetivo que nos marcamos y conseguir las diferentes, utilizar el camino apropiado para llegar al objetivo con la evaluación. Vamos a proceder a la siguiente ponente, Nieves Ortega Pérez, que nos va a exponer un método específico que se ha utilizado por la Universidad de Granada, de propia creación, de forma breve, en 15 minutos, método PEMAC, modelo de evaluación participativa contextualizada. La profesora Nieves es doctora en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Granada. Actualmente pertenece al Departamento de Sociología y es miembro del Instituto Universitario de Migraciones de esta universidad. Ha estado de profesora visitante en un montón de universidades extranjeras. Puedo mencionar, por ejemplo, San Diego de California, Sussex del Reino Unido, la Universidad de París o la Universidad de Quebec en Montreal y también en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Buenos Aires. Bueno, pues los 15 minutos correspondientes. Muy bien. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya a todos. ¿No? ¿Sí? ¿Mejor ahora? Un poquito más. ¿Ahora? ¿Más? ¿Bien? Pegado. Tienes que apagar. ¿A la tercera? Bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y me gustaría agradecer muy sinceramente la invitación a la dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, también a la coordinación del área de evaluación y, por supuesto, a doña Montserrat García por su amable flexibilidad y comprensión con nuestros tiempos y problemas particulares a la hora de
de organizar la presencia de los distintos ponentes aquí. A mí me parece tremendamente sugerente la jornada, tremendamente sugerente la expectación que ha generado y en este sentido, efectivamente, voy a abordar en estos 15 minutos una breve aproximación a un modelo diseñado de evaluación, exclusivamente diseñado para un proyecto de inserción sociolaboral desarrollado por la Diputación Provincial de Granada, que nos permitió atisbar no solo algunas cuestiones relativas a los resultados de ese proceso de inserción sociolaboral de los participantes, sino también algunas cuestiones de metodología en evaluación que en fin, creo que puede ser de su interés. El profesor Subirats hace un par de años en una conferencia dijo que el análisis y la evaluación de políticas públicas suponía la fontanería del proceso político. A mí me pareció aquel símil reflejaba bien lo que efectivamente se intenta hacer cuando se analizan políticas públicas y dentro del análisis se evalúan las mismas, con toda la dificultad que esto conlleva y todas las zonas negras, grises, más o menos sombreadas a las que en ocasiones no se puede acceder. Ustedes tienen su labor como miembros de la Administración Pública y como parte de ella, como evaluadores, la universidad también lo tiene, pero creo que es interesante fomentar los lazos entre Administración y universidad y romper esa caja de Faraday donde en ocasiones nos movemos desde el punto de vista de la universidad. Creo en este sentido, nosotros consideramos, la profesora Margarita Pérez y yo, que desarrollamos parte de esta evaluación, consideramos que fue tremendamente productivo ese lazo establecido con la Administración y es importante fomentarlo y mantenerlo. Bueno, ¿por qué evaluar? Yo mis compañeros se han expresado perfectamente bien y yo suscribo todo lo dicho aquí. Evaluar es importante. Podemos enumerar una serie de objetivos, podemos hablar de conocer la opinión de los usuarios, podemos hablar de cuestiones de ejecución del programa, podemos hablar de cuestiones de rentabilidad política y electoral, podemos hablar también de rendimiento de cuentas, podemos hablar de mejora de prácticas, pero en definitiva lo que evaluar nos ofrece y nos dice qué está funcionando de esa política pública, de esa intervención pública. Y en este sentido yo creo que su necesidad está más que justificada. Esto es predicarle al creyente. Están ustedes aquí. Es obvio que creen ustedes en la evaluación y creen ustedes en la importancia de saber qué funciona en la actuación pública que ustedes desarrollan. ¿A nadie le gusta ser evaluado? A nadie. Ni al niño que está en el colegio, ni al profesorado universitario que nos hablan a nosotros de evaluación, ya verán que les decimos, ni a ningún servicio público. A nadie le gusta ser evaluado. Genera una desconfianza intrínseca, se entiende que es una cuestión impositiva y desde el principio, en la mayor parte de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, genera siempre recelos, como he dicho, y desconfianza. Incluir en la metodología de evaluación los principios participativos tiene sobradas ventajas. Por un lado, se van a conocer perfectamente cuáles son las necesidades y los intereses que manejan ustedes a la hora de implementar cualquier actuación pública, ejecutar cualquier tipo de servicio. Por otro lado, todos partimos de la base de que la evaluación debe ser una evaluación práctica, tiene que ser útil, tiene que ser prudente, tiene que ser en ocasiones incluso diplomática, pero tiene que integrar, evidentemente, las distintas sensibilidades de los que en esa política pública, en esa intervención, en esa actuación pública participan. Para que sea viable, nosotros partimos de este principio de la necesidad, de la utilidad de la evaluación y también de la prudencia de la misma, de recoger ese cúmulo de intereses y de sensibilidades. Aquí entra en juego, por supuesto, cuando se habla de principios participativos en evaluación, ya se lo pueden ustedes imaginar, la ética del evaluador. Se tiene que, en cualquier propuesta de evaluación, debe quedar claro cuáles son los límites de esa evaluación, debe quedar claro cuáles son los objetivos que se pretenden y cuáles son los resultados previsibles. Tiene que haber un consenso explícito sobre esto.
Sobre esto, cuando hablo de esto, hablo de los límites de esa evaluación. En este sentido, supone hacer la evaluación más democrática. Convertir una evaluación en más democrática, yo creo que a todas luces nos puede resultar un proceso más claro, un proceso donde se genere confianza, un proceso donde se genere apoyo por parte de los actores intervinientes. Como les he comentado antes, el modelo es un modelo diseñado ex professo para un proyecto desarrollado por la Diputación Provincial de Granada, con resultados, la verdad, muy inspiradores en el diseño de políticas públicas, sociolaborales, y muy amplio, financiado por la Unión Europea, con 7 objetivos generales, 12 específicos, y con dos grandes columnas que orientaban ese programa, al margen de la enumeración de los objetivos específicos y de los objetivos generales. 2 grandes columnas que eran, por un lado, el desarrollo de pactos territoriales por el empleo y, por otro lado, el desarrollo de programas de inserción sociolaboral. Nos estábamos dirigiendo a un conjunto de municipios que rondaba el 68%, que incluía el 68% de los municipios de la provincia de Granada, pero incluía el 98% del territorio. Eran municipios con elevadas tasas de desempleo de larga y muy larga duración y con grupos especialmente excluidos, ya se pueden ustedes imaginar, mujeres, personas con diversidad funcional, inmigrantes. En este sentido, a partir de aquí, el modelo de evaluación incluso desarrolló a la hora de analizar los 12 pactos territoriales por el empleo, desarrolló un diseño, un mapeo que nos permitiera ejecutar el trabajo de campo. El modelo de evaluación contó, esta evaluación, que era una evaluación externa de implementación y de resultados, donde se pusieron en funcionamiento 3 grupos de análisis, los que terminaron los itinerarios de inserción sociolaboral, los que abandonaron y el grupo de comparación. Desarrolló su metodología de análisis participativa desde los primeros inicios de puesta en funcionamiento del programa de inserción sociolaboral. El trabajar con la evaluación desde los primeros momentos del funcionamiento del programa de inserción sociolaboral permitió conocer exactamente cuáles eran las expectativas, qué es lo que estaba funcionando y qué es lo que no, y conocer a los actores. Hay un actor que resultó el actor estrella, que les comentaré al final, que sale, de hecho, fueron 18 personas empleadas a partir del programa, que fueron los agentes territoriales, y que se convirtieron en un elemento clave para unir no solo el espacio administrativo y el espacio político del programa de inserción sociolaboral, sino que fueron un elemento clave a la hora de proveer información en la metodología, en el método de análisis propuesto. El método cuenta con 3 fases, aunque yo les voy a comentar cómo fue aplicado, porque, insisto, como les he dicho al principio de mi intervención, se diseñó ex professo para este programa. Sí que tiene vocación de generalidad y tiene vocación de adaptabilidad a otro tipo de programas. Tenía 3 fases: en primer lugar la negociación, en segundo lugar la descripción y en tercer lugar la valoración. En el primer caso, en el primer nivel, en el nivel de la negociación, se vienen a recoger los distintos valores e intereses de los implicados. Se hablaron de los objetivos, de las expectativas del programa. Cuando hablamos de actores implicados, estamos hablando de responsables de la ejecución, del equipo evaluador y del personal técnico. Esta primera fase se cierra con una propuesta de evaluación, con un paquete con distintas dimensiones de análisis y un paquete importante de más de 100 indicadores de implementación y de resultados. A partir de aquí llegan los niveles, el segundo y el tercer nivel. El segundo nivel, la descripción, lo que busca es conocer el funcionamiento del programa,
qué servicios se estaban ofreciendo, se habían ofrecido, cuál era la cobertura y cuál era la dinámica interna de esa ejecución. Para conocer esta realidad y para producir la información necesaria en la evaluación, se hizo una triangulación de métodos y una triangulación de sujetos. En el primer caso, en la triangulación de técnicas, se recogió información que fueron fuentes secundarias producidas por el mismo programa, informes trimestrales, a modo de informes trimestrales mayoritariamente, entrevistas personales al personal técnico del programa y encuestas al personal usuario del mismo. Para trabajar con el personal usuario del mismo y para trabajar con el grupo de comparación y con los que abandonaron el curso, se puso en funcionamiento, recurrimos también en esta combinación, ahora vuelvo sobre esto, en esta combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, recurrimos a encuestas telefónicas desarrolladas por el CADPEA, por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, que nos ofreció, ya digo, en esta combinación de metodología cualitativa y cuantitativa, información importante en cuanto al análisis estadístico y a la combinación de variables que comentaré al final. La triangulación como he dicho, la triangulación de sujetos se refería a la posición, a tener en cuenta la posición del personal técnico, del personal usuario y de los propios ejecutores del programa. En esta segunda fase es donde adquiere especial importancia el contexto, el impacto que iba a tener y que, como así se demostró, el impacto que iba a tener el... ¿Voy bien? Vale, Montse, es que me has asustado. El contexto revierte efectivamente, como así demostró el MEPAC y los resultados de esa evaluación, revierte especial importancia por las características de los municipios en los cuales se estaba implementando, la distancia que existía entre los municipios, la amplitud del territorio granadino. En fin, por estas razones los entes territoriales mostraron ser una variable determinante en la ejecución, obviamente en la ejecución del programa, el territorio determina las políticas públicas, esto es obvio, pero también en el funcionamiento de la evaluación y en los resultados de la misma evaluación. El tercer nivel se refería al juicio de valor que supone toda evaluación, donde se está midiendo el valor de lo que se ha hecho. Aquí vuelven a tomar especial protagonismo, como en la primera fase, especial protagonismo, tanto los distintos actores partícipes en la evaluación y en la ejecución de la política y en la evaluación. En ese caso, lo que se viene a hacer es ponderar el peso del resultado, el peso de los resultados y aquellas disfunciones que se han detectado en el funcionamiento del programa como opciones de mejora y propuestas de mejora. Pensando qué ejemplo les podía poner respecto a esto, pues miren ustedes, los programas de inserción sociolaboral empezaron y los pactos territoriales para el empleo empezaron con más de un año de retraso y, sin embargo, ningún actor consideró que ese año de retraso hubiera sido un hándicap porque los objetivos se cubrieron tal cual se había negociado con la Unión Europea, que era la que financiaba el proyecto. Otro caso, por ejemplo, donde se ponderó también ciertas disfunciones en la ejecución del programa fue el cambio de metodología de trabajo, de reuniones que habían desarrollado los agentes territoriales en las distintas comisiones de zona. Y, sin embargo, ese cambio en la herramienta de trabajo a iniciativa de los agentes territoriales había generado una dinámica de colaboración entre las instituciones públicas y las instituciones políticas y la administración territorial que era reseñable. Entonces, en este sentido, efectivamente, el tercer nivel nos ofrece ahí, es necesario en la medida en la que nos permita ponderar los resultados que hemos obtenido en la evaluación. Este es un programa, en definitiva, el MEPAC es una evaluación orientada al aprendizaje, asume la existencia de objetivos múltiples e implícitos, asume también que el contexto y los actores
van a influir no solo, obviamente, en la política pública, sino en el curso de la evaluación. Por otro lado, asume también que toda política pública requiere una aproximación específica y, sobre todo, prima, y yo creo que estas dos ideas se enlazan bien con los colegas que me han precedido, este modelo prima la construcción de redes y de relaciones entre los actores, el fortalecimiento institucional y la comprensión de los problemas. Como les he dicho al principio, y con esto ya termino, podemos discutir, y por supuesto es importante hacerlo, sobre los objetivos de la evaluación. Pero el resultado final, el que finalmente nosotros obtengamos a través de ese qué evaluar, qué vamos a evaluar, sepamos exactamente qué ha funcionado de esa intervención pública, qué repetir, qué cambiar en futuros casos, no tiene precio. Dos elementos solo, porque no es el objetivo de esta ponencia, dos elementos solo les voy a comentar respecto a los resultados de ese programa de inserción sociolaboral. Por un lado, el descubrimiento de una figura que fue determinante, como les he comentado antes, determinante en los pactos territoriales, y fueron los agentes de dinamización territorial. Se llamaron de distintos modos: agentes territoriales, agentes de dinamización territorial, los dinamizadores rurales. Estos, como parte de la administración pública, supusieron un enlace imprescindible en el desarrollo de la evaluación. Por otro lado, también los análisis de regresión logística, en este sentido, como les decía, se combinó metodología cualitativa y cuantitativa, mostraron la capacidad limitada de primero, la existencia, el éxito de algunos itinerarios de inserción sociolaboral, que es una de las actividades más discutidas en políticas sociolaborales, el éxito, pero también su peso relativo si se lo comparaba con variables vinculadas a meses de desempleo, género, nivel de estudios. Entonces, en este sentido, estas dos variables tienen ustedes material donde pueden ver, se les ha dejado material donde pueden ver finalmente la evaluación desarrollada. Permitió, como digo, nos dio información muy valiosa sobre futuros diseños de políticas sociolaborales. Les dejo también una aproximación, un cronograma aproximativo de lo que puede ser aplicar el modelo de evaluación participativo contextualizado. Efectivamente, creo que el total son 16 meses, si lo he contado bien, pero pueden contar ustedes, es una aproximación que nosotras calculamos entre 16 y 18 para la realización de la evaluación y la presentación a la Administración Pública de un informe de evaluación previo, no final, previo. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Nieves. Bueno, me disculpo ante los ponentes por ser un poco la mala de la película, pero tenemos que ajustarnos a un calendario y tenemos que ajustarnos a unos horarios, ¿no? De todos modos, en la plataforma hay colgado material de todas las ponencias que pueden ustedes ahondar en cualquier sentido, ¿no? Después vamos a tener ese debate que hemos dicho. Como observáis, también la mesa se ha planteado de una perspectiva no solamente poner metodologías en abstracto, sino casos concretos, reales, palpables, y en el que se pueden ver las ventajas de meternos en esta dinámica de trabajo. Bueno, procede ahora el turno del ponente Marc Balaguer-Puig. Si lo pronuncio bien, Puig. Su ponencia se denomina La institucionalización de la evaluación en Cataluña. El señor Marc tiene una formación, es economista, es doctor en Políticas Públicas y Transformación Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es colaborador del Centro de Investigación en Economía de la Salud y es el director de IVALUA, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas en Cataluña. Tiene la palabra el señor Marc. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Junta de Andalucía y al Instituto Andaluz de Administración Pública por invitarme aquí. ¿Sí? En mi presentación de 15 minutos voy a
Si me puedes avisar a los 5, bueno, cuando me falten 5 minutos y 1 minuto, te lo agradeceré. En mi presentación de 15 minutos voy a intentar explicar qué es lo que hacemos en Ivalua, y sobre todo poniendo hincapié en aquellos elementos que creo que hemos aprendido y que pueden también ser relevantes para las iniciativas que venís desarrollando. Y después de la ponencia de Diane Davis, también intentaré, en estos 5 minutos, buscar aquellos elementos que para mí son más relevantes en lo que sería buscar la utilidad de las evaluaciones. Entonces, básicamente, la ponencia se estructura de esta forma, explica un poco contexto general, qué es lo que hacemos en Ivalua y los retos institucionales que vienen a ser cómo, de alguna forma, intentamos que las evaluaciones y todo lo que hacemos relacionado con evaluaciones, difusión y formación sea útil. Primero, un poco de contexto, muy rápido. Las comunidades autónomas que han desarrollado de alguna forma más institucionalizada la evaluación serían Navarra y Cataluña, País Vasco, Baleares y también la Junta de Andalucía con la estrategia de impulso a la evaluación de políticas públicas. Destacar también que desde la adscripción de la EVAL a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, hasta lo que sé, de alguna forma Ivalua es la única entidad que únicamente en España que se dedica únicamente, que únicamente es mucha cosa, a la evaluación de políticas públicas. De todos modos, en Cataluña hay determinadas entidades que realizan funciones también de evaluación, externas era la Sindicatura de Cuentas, pero también repasando las diferentes unidades que hay en la propia Administración, hemos identificado, aparte de la intervención general del Gobierno, que realiza un control, bueno, más que de eficacia, de legalidad o de eficacia, hay 33 unidades que, de alguna forma, en su nombre tienen alguna función específica de evaluación, evaluación con planificación, y luego hay 2 agencias que son de evaluación sectorial que realizan, aparte de evaluación, también otras actividades, pero que sería ACUAS, que es la Agencia de Calidad y Evaluación de Salud, y ACU, que sería la Agencia de Calidad Universitaria, que combinan la evaluación con otro tipo de actividades. Nosotros, Ivalua, somos un consorcio público y estamos integrados por los siguientes organismos: el Departamento de Economía, la Generalitat a través del Departamento de Economía, la Diputación de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Y luego también son partes de Ivalua el Consejo de Trabajo Económico y Social, que viene a ser como el CES a nivel autonómico, y el Consejo Interuniversitario de Cataluña, que articula todas las universidades públicas que hay en Cataluña. Básicamente nos dedicamos a promover la evaluación y su cultura, nos financiamos a través de proyectos, pero también una parte que recibimos en base a transferencia de las diferentes administraciones consorciadas, y mediante esta transferencia nos comprometemos a realizar una serie de evaluaciones anuales, programas formativos y actividades de difusión. Contamos con un equipo de 11 personas, de los cuales 8 analistas, 2 personas que se dedican a la gestión de los recursos. Todos los analistas son doctores en Economía, Sociología, Políticas Públicas o han estado vinculados a alguna agencia de evaluación, tanto a nivel, bueno, sobre todo a nivel internacional. Uno de los aprendizajes que creo que son importantes que son relevantes es que por mucho los analistas que son entre ellos se complementan a nivel de especializaciones, metodologías que desarrollan, también la idea es que haya cada vez, para que funcionen las evaluaciones, debe haber una vertebración de los analistas que vayan más allá de realizar los proyectos de evaluación y se impliquen en la gestión de la misma forma que las personas que ayudan a la gestión de la entidad, que comprendan la lógica de las evaluaciones. Esto no podríamos realizar las evaluaciones únicamente con analistas, sino que la gestión es importantísima para poder desarrollar lo que hacemos.
y tenemos también el equipo de gestión es también muy bueno y se incorpora y tiene interés por saber de qué son nuestras evaluaciones. En relación, esto sería una definición estándar de la Comisión Europea de Evaluación. Para nosotros, de esta definición, lo que es importante es evaluamos para mejorar la calidad de las políticas públicas y la evaluación no es una finalidad, sino para nosotros es una herramienta. Si colateralmente contribuimos a mejorar el conocimiento, mejor. Normalmente entendemos que la evaluación contribuye a la mejora del conocimiento, pero es un conocimiento que debe ser útil para mejorar las políticas públicas, debe ser útil para mejorar la calidad de las actuaciones de los poderes públicos. Como decía antes Ian Davis, también nos evaluamos. Si somos una agencia de evaluación tenemos que tener una teoría del cambio y esta vendría a ser nuestra teoría del cambio. Nosotros realizamos evaluaciones, mirando de abajo hacia arriba, realizamos evaluaciones para incorporar nuevas evidencias, trabajamos formación para mejorar las capacidades de los trabajadores públicos y de la administración de incorporarla y también realizamos actuaciones de difusión y diseminación. Con estas tres líneas, que ahora veremos son las 3 líneas que trabajamos, realización de evaluaciones, difusión de evidencia y formación, nos permiten, nuestra teoría del cambio es que esto mejora la capacidad de las personas que trabajan en la administración de incorporar la evidencia y al mismo tiempo nos mejoramos la evidencia disponible y todo ello nos hace poder contar con políticas públicas informadas y basadas en la evidencia. Las 3 líneas que tenemos aquí abajo son las 3 líneas que realizamos. Nosotros realizamos diferentes tipos de evaluaciones, diseño, implementación, necesidades, que sería ex ante, y luego impacto y evaluaciones económicas. No trabajamos métodos mixtos, sobre todo las áreas prioritarias son aquellas donde nosotros tenemos una mayor demanda, son ámbitos como la educación, trabajo y bienestar y políticas sociales, y cada vez más nos hemos dado cuenta que es importante mejorar las agendas de evaluación y las condiciones de evaluabilidad, que esto es un aspecto que también desde la Junta de Andalucía estáis trabajando y es muy relevante. Antes algunas instituciones solicitaban, nosotros trabajamos a demanda, algunas instituciones venían que querían realizar nos pedían, mira, queremos evaluar el plan de investigación 2010-2012 y era un conjunto de actuaciones atomizadas, a veces habían casos donde era muy difícil, no había información sistemática en cada una de estas actuaciones. Bueno, entonces hay actuaciones que inicialmente no se pueden evaluar, pero también como nosotros como entidad pública, nuestra responsabilidad es, bueno, si no se cumplen ahora las condiciones de evaluar estas políticas, hay que trabajar para que en 1 año, en 2, pues estas condiciones se puedan cumplir y también es responsabilidad de los poderes públicos intentar ayudar a generar estas condiciones. Si ahora no se puede evaluar una política, trabajar para que dentro de 1 año, 6 meses o 2 años se pueda evaluar. Y esto también es un elemento que hemos sobre todo incorporado últimamente, mejorar la evaluabilidad de las políticas. En la segunda línea, pues trabajamos las evaluaciones para que sean útiles, deben ser informadas, comunicadas, visibles, y esto parece obvio, pero cuesta mucho y luego veremos un poco por qué. Y en tercer lugar, generamos capacidad para la evaluación, es decir, hacemos pequeñas acciones formativas a técnicos de la administración y también del tercer sector. Si miramos algunas actuaciones en las diferentes líneas, esto sería durante el 2016, realizamos, no es que las realizáramos todas en el 2016, pero si miramos en una foto fija a finales del 2016, teníamos en danza pues 17 evaluaciones y aquí sería como estas evaluaciones se distribuyen. Nuestra idea es poder avanzar en evaluaciones de impacto, pero sin dejar de trabajar las otras evaluaciones. Alguna evaluación incluye diseño, implementación, impacto. Lo ideal sería poder evaluar una actividad en todas las diferentes tipologías de evaluaciones existentes. Y estos serían los ámbitos.
También, como he dicho antes, realizamos actuaciones de mejora de la evaluabilidad y aquí tenemos algunos ejemplos. En algunos casos, uno de estos ejemplos es el protocolo de evaluabilidad, que es, bueno, que también vosotros trabajáis en este sentido. Otra es mejorar sistemas de bases de datos, que también, como decíamos antes, los datos son necesarios para poder evaluar. Ahora, aquí voy a poner 3 ejemplos de evaluaciones de impactos que hemos hecho, que creo que son relevantes. Esta sería talleres de capacitación digital para personas mayores de 55 años de la red de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona. Nos dimos cuenta que los talleres tienen, esto fue una evaluación de impacto con aleatorización, grupos control y grupos tratamiento, y vimos que las personas que participaban en estos talleres mejoraban el uso de las aplicaciones digitales a partir de las cuales se capacitaban. Aún así, lo que intentamos mirar es si este uso de aplicaciones, del uso de las redes sociales, se incrementaba, que ellos incrementaban su red social y eso no sucedía. Otra de las políticas que evaluamos es un programa Mobilitzat Mobile, que es un programa que lo que promueve a partir de lo que sería los ninis en Barcelona, a partir de unos aplicativos con el uso del móvil, intentar mejorar su ocupabilidad y también el retorno al sistema formativo. Entonces, lo que nos dimos cuenta que el programa sí que mejoraba un poquito la calidad de los contratos de los jóvenes que participaban en el programa, mejoraban respecto a los que no participaban, pero en cambio no mejoraba la probabilidad de incorporarse al mercado de trabajo y tampoco habían impactos significativos en cuanto al retorno al sistema educativo formal. Y lo que vimos que la mitad de los participantes abandonaban el programa antes de finalizar. Entonces, esto es relevante en el sentido de que muchos de los programas evaluados, sobre todo en evaluaciones de impacto, y esto es no se detectan resultados significativos en muchos de ellos. Nosotros invitamos el año pasado en una ponencia a Howard White, que es el director de la Campbell Collaboration, que realizan revisiones sistemáticas de muchos programas, y él nos dijo que casi en programas, por ejemplo, de empleo, un 80% de las evaluaciones de estos programas no detectaban impacto. Entonces, esto es relevante porque a veces se da mucha importancia al impacto y esto luego acaba generando frustraciones, porque al final las evaluaciones que nosotros desarrollamos son evaluaciones que son a demanda. Entonces, si tú explicas que la evaluación, que hemos estado un año haciendo una evaluación con técnicas muy rigurosas, trabajando a veces con la administración, y el resultado es que no hay impacto, esto genera una cierta frustración que es relevante desde el punto de vista que se debe gestionar. Entonces, más que centrarse en el impacto, a veces lo que es más relevante, y es un trabajo conjunto, que esto es cultura de evaluación, es cómo trabajar con las entidades que solicitan esta evaluación para que esto acabe generando mejoras en el programa. Aquí el énfasis, si se vio que más de la mitad de los participantes abandonaban el programa, es cómo cuando se vuelva a realizar este programa, qué hacer para que esto no suceda. Entonces, es no únicamente el impacto, sino el cómo mejorar, y esto es lo que creemos que es importante. Si queremos mejorar la utilidad de las evaluaciones, es, aunque sea una evaluación de impacto, buscar aquellos elementos de mejora. Y esto se debe trabajar no durante la evaluación, no es que nosotros como evaluadores trabajamos y entregamos un estudio, este estudio, pues entonces si no hay resultados se almacena en un cajón y esto no es útil para nadie, ni para la mejora de programas ni para nosotros. Y en cambio, aquí este es el tercer ejemplo, que aquí digamos es una evaluación que llevamos 3 años realizando, y esta evaluación sería de un programa de fracaso escolar, se llama éxito escolar, que sería el Consorcio de Educación de Barcelona, que sí que cada año hemos estado evaluando este programa y paulatinamente proponiendo mejoras que se han ido incorporando,
y al final lo que sí que esto acaba repercutiendo también en el éxito del programa. Entonces aquí también es otro ejemplo que va en la dirección contraria. La primera vez que evaluamos este programa no tenía mucho éxito, propusimos una serie de mejoras y vemos que al final, pues cada vez más, pues aquí sí que la participación en el programa, también con un diseño aleatorio experimental, pues reduce la probabilidad de suspender determinadas asignaturas y incrementa la posibilidad de no suspender ninguna asignatura. Entonces esto sería, bueno, el protocolo. Esto sería un balance, los diferentes programas que hemos evaluado desde el 2019, desde el 2016. Como veis, sobre todo son programas, políticas activas de empleo, políticas sociales, algunas políticas educativas y algunos programas de R+D. Aquí sería una evaluación ex ante, identificamos cuáles eran las necesidades de financiación de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña. Estos serían los aprendizajes, básicamente, que es hacer hincapié en las evaluaciones de impacto sin aparcar el resto de evaluaciones, extender la evaluación a aquellos sectores donde no se evalúa, promover que los resultados sirvan y generar agendas de trabajo con las instituciones más allá del periodo de realización del proyecto, crear herramientas e impulsar los asesoramientos. De la segunda línea, que sería más de difusión, es intentar trabajar en cada una de las evaluaciones un resumen ejecutivo con la idea de que quitar lo que es la metodología, que a veces no es agradable para los decisores públicos, y trabajar siempre en recomendaciones y intentar que cada evaluación que hagamos haya un acto que se presente la misma con sus resultados y que se haga de una forma participada a todas las personas que han trabajado esta evaluación. Estos serían los retos de lo que sería difusión, algunas jornadas de presentación de evaluaciones que hemos realizado o de promoción de la evaluación. Y la tercera línea de trabajo sería formar. Desde el 2009 al 2017 hemos formado a más de 1.500 profesionales en acciones que van desde una mañana hasta 30 horas, son acciones pequeñas, algunas son más intensivas, otras responden a preguntas más específicas, y lo que nos hemos dado cuenta es que aquellas que funcionan son aquellas que incorporan cuadros intermedios, diferentes unidades de un departamento, que avanzan en trabajos prácticos que partan de la realidad propuesta por los participantes, y esto nos lleva a pensar que a veces las evaluaciones más relevantes que hemos hecho han surgido de programas formativos. Por ejemplo, con el Departamento de Justicia no habíamos trabajado nunca con ellos, hicimos una formación con ellos y a partir de aquí se han generado un programa de evaluación a 3 años. En lo que es formación a medida también es importante trabajar los objetivos de las mismas y bueno, estos serían unos retos, los que serían retos más generales o barreras que nos encontramos a la hora de evaluar, que creemos que es importante compartir, es que la dirección política a veces entiende la evaluación, y también aquí lo has apuntado antes, de una forma muy diferente. Los diferentes actores interpretan o entienden la evaluación como elementos diferentes. Hay confusión entre lo que es evaluación, seguimiento, auditorías de gestión, y creo que es interesante hacer pedagogía sobre qué es cada uno de estos elementos. Al mismo tiempo, como decía antes, si los incentivos no son siempre estimuladores de evaluaciones, o sea, si sabemos que hay un 80% de evaluaciones de impacto que no arrojan resultados significativos en ámbitos específicos, lo más probable es que quien te encargue una evaluación de impacto, pues que sea muy difícil encontrar un resultado que sea positivo para quien encarga. Y esto son elementos que deben ser trabajados. Asimismo, hay a veces falta de capacidad técnica suficiente en las administraciones para impulsar, definir los procesos de evaluación, y en esto también es un elemento que hay que hacer hincapié. A veces las preguntas que se plantean desde las diferentes administraciones no están bien trabajadas, y creo que es una buena iniciativa sentarse con las administraciones, a ver qué preguntas tenéis y esto a qué
qué tipo de evaluación conlleva. El tema de los registros administrativos también es un problema grande, falta de mecanismos de transferencia de conocimiento y luego superar lo que serían enfoques normativos. A veces se intenta promover la evaluación con enfoques normativos, a veces no es lo mejor. Entonces, como consideraciones finales, realizar evaluaciones, formar y promover no se puede ver como elementos aislados, sino que se complementan. O sea, como decíamos antes, la mejor formación es aquella que crea un caldo de cultivo para que luego se realicen evaluaciones. Y finalmente, referirme a las jornadas como la de hoy, contribuyen a agrupar una comunidad de la evaluación, generar comunidad y fidelizarla. Y luego también es muy importante que se creen redes de evaluadores en los diferentes departamentos. Nosotros eso también lo estamos intentando hacer de una forma más informal, pero creemos que también para nosotros es un aprendizaje que vosotros estéis trabajando en cada uno de los departamentos de las unidades para tener como sensores que ayuden a promover la evaluación. Y esto para nosotros es muy importante. Finalmente, trabajar en red es un camino que debe ser compartido si lo que queremos es mejorar la calidad de las decisiones públicas y, por tanto, las políticas públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el señor Marc nos ha expuesto un poco la organización de la institución, el enfoque de la evaluación, en cómo se organiza institucionalmente la evaluación en Cataluña, haciendo referencias también a nuestra práctica, que eso ha estado muy bien. Bueno, y siguiendo con el orden del día, nos queda, por último, pero por supuesto no menos, el IAP. El IAP. Le doy la palabra a nuestra compañera María del Mar Herrera Menchen. Su ponencia se denomina Metodología de Evaluación Ex Ante en el IAP. Ella es pedagoga, doctora en evaluación y es responsable del área del impulso de evaluaciones de políticas públicas en el IAP. Bueno, ha sido también jefa de servicio de formación y documentación y tiene un amplio historial laboral de éxito. Bueno, pues Mar, compañera, adelante. Bueno, ante todo decir que, bueno, soy la última, han hablado todas las personas que vienen de la universidad y que tienen mucha más experiencia en todo este tema que nosotros, pero sí que es verdad que es lo mismo que hemos hecho cuando hemos empezado con la Junta. Hemos leído lo que ellos han escrito, hemos ido a su fuente, hemos intentado aprender de la experiencia de Ivalua, los hemos visitado sobre el terreno allí en Barcelona y hemos intentado aprender de Ramón Compaño, que está también aquí, que hablará esta tarde, que trabaja en el IPTS, en el centro que tiene de investigación la Comisión Europea aquí mismo en Sevilla, y todas esas aprendizajes de los demás, pues lo que hemos hecho es intentar adaptarlo a nuestra realidad, a la Junta de Andalucía. Hicimos un análisis como buenos evaluadores de cuál era el estado de la cuestión y bueno, pues lo que nos planteamos es que una de las cuestiones que teníamos que hacer no era tanto llegar y evaluar los resultados de lo que se estaba haciendo ahora mismo, porque nos íbamos a encontrar dificultades de recogida de datos y frustración en las personas, íbamos a crear un mal rollo entre los evaluadores y los gestores, y nos parecía que eso no nos iba a llevar a ningún buen puerto, ni a ellos ni a nosotros, lo veíamos inútil, y nosotros lo que hemos hecho es tomar la iniciativa de empezar, lo que decía olvidar, sino empezar estos 2 primeros años trabajando todo lo que es lo previo. Lo previo consiste en generar capacidades de evaluación. Hemos hecho un importante proceso de formación que está en marcha y sigue habiendo más actividades de formación. Y hemos hecho una serie de manuales que yo tenía que estar enseñando ahora mismo, pero que la imprenta no ha tenido a bien llegar, pero dice que algún momento del día llegará. Que eso es muy importante porque generan ese procedimiento, ese método, esa idea de lo que os queremos proponer de cómo hacer un plan estratégico, de cómo hacer la evaluación de ex ante y de cómo hacer el análisis de la evaluabilidad previa, esa que ha dicho nuestra consejera que va a ser obligatoria dentro de poco porque el decreto obligará a que todo plan que se presente en Consejo de Gobierno necesitará ese informe. Pero hoy me voy a centrar como tengo un poquito tiempo, en el tema de la evaluación ex ante, que es un poco novedoso, como decía antes un compañero, porque realmente hay poca gente que haga evaluación ex ante.
Nosotros somos así. No, ya lo he explicado antes, no es una cuestión de de ser modernos o novedosos o no, es una cuestión de análisis de aquello que pensamos que puede ser más útil en este momento para la Junta de Andalucía. Y en ese sentido, la propuesta nuestra es empezar antes de que se implemente el programa, ayudar a los gestores a intentar que ese plan, esa ejecución que se va a poner en marcha, empiece en las mejores de las condiciones. Pero además, cuente también desde el principio con un sistema de recogida de datos y con unos objetivos que sean evaluables, que permitirá que cuando haya que hacer la monotilización, el seguimiento, la evaluación de resultados o la de impacto, cualquiera que nos planteemos, como el plan para estar preparado y tiene el sistema y está bien dotado, será mucho más fácil. Y cuando en 2, 3 años, como decía también el compañero, nos acerquemos a pediros, ¿queréis que evaluemos tal? O vosotros vengáis a pedirnos, oye, ¿queréis evaluarnos tal programa? Pues creemos que entonces estaremos todos en condiciones de poder abordar unas evaluaciones de resultados y unas evaluaciones de impacto. Y esa es nuestra propuesta. ¿Qué entendemos por evaluación de ex ante? Pues por evaluación ex ante vamos a entender un análisis valorativo que se hace antes de implementar la propuesta, en este caso antes de que sea aprobada, antes de que tenga ya el empiece, que fundamentalmente se centra en 3 cosas. Vamos a analizar si la propuesta que se hace es pertinente al problema, al reto o a la necesidad que se ha detectado. Por otro lado, otra de las cosas que podemos hacer es ver si existen distintos planes, distintas medidas, distintas acciones y cuál de ellas podría ser la más eficaz, la más pertinente con el colectivo concreto que se quiere priorizar. Y por último, también analizaríamos pues si son el conjunto de acciones, de medidas, pues son las más adecuadas para lograr esos objetivos que se están planteando con ese colectivo que se está haciendo. Y para ello acudimos normalmente pues o bien al conocimiento científico que ya ha estudiado y dice, oye, cuando pasa este problema, si haces esto, lo más seguro es que funcione y si haces esto no va a funcionar. Entonces estudiamos la literatura, pero también aprendemos de las buenas prácticas. Intentamos ver, bueno, qué otras personas están haciendo este tipo de programas y qué es lo que le ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. De tal manera que antes de que el programa se ponga en marcha, cuente con el máximo de garantías de que va a poder tener éxito. Esta es la propuesta que os hacemos. No sé si se verá muy bien, bueno, ahí puede que se vea un poquito mejor. Bueno, ¿dónde entra la evaluación ex ante? Ayer mismo tuve una reunión en Agricultura, no voy a decir para qué plan estratégico. Bueno, pues claro, ¿qué ocurre? La gente nos llama cuando ya está a punto de presentar los papeles al Consejo de Gobierno. A ver, nosotros el planteamiento que hacemos de evaluación ex ante es un planteamiento de acompañamiento en la elaboración del plan, en donde la evaluación ex ante os pueda surtir de una serie de elementos que os ayude a tomar las mejores decisiones acerca de cuáles son las acciones que se pueden poner en marcha, los recursos que hay que tener en cuenta y aquellas ideas que, aunque sean buenas, pues a lo mejor en el contexto y en el medio en el que están, pues no son las adecuadas para poner en marcha. Siempre las decisiones las toma el organismo promotor, por supuesto, no solo acerca de lo que va a poner en el plan, estaría bueno, sino acerca de qué tipo de evaluaciones antes podemos hacer en el momento que nos reclama, con el tiempo que tiene y con las condiciones que hay. Es decir, que nosotros no hacemos el café para todo, como decía Ian, sino que lo que hacemos es estudiar muy bien los antecedentes de lo que está pasando en cada sitio, los tiempos, los medios y adaptarnos al máximo posible a la realidad. No estamos buscando la excelencia de una evaluación maravillosa que necesite 1 año y medio. Creemos que eso no se adapta a nuestra realidad. Queremos somos menos exigentes con nosotros mismos y con vosotros también, y esperamos que flexibilizándonos todos seamos capaces de ir avanzando conjuntamente. Bueno, ¿por qué pensamos que es importante la evaluación ex ante? Porque creemos que puede proporcionar una serie de inputs a lo largo de la elaboración del plan estratégico que realmente incorpora mejoras sustanciales que al final generan un producto, un documento que es al final un plan estratégico, que al final un plan se convierte en estratégico cuando dice qué es lo que quiere lograr a un plazo medianamente largo, 4 o 5 años, cómo lo va a lograr y qué necesita, qué recursos pone en marcha para lograrlo. Nosotros, de alguna manera, a veces ayudamos a la gente a bajarse un poquito, a concretarse. Tenemos una tendencia en general, y no solo en la Junta de Andalucía, sino en muchos otros sitios, a hacer unos planes estratégicos muy elevados. Voy a promover, voy a hacer, y queremos resolver en 4 años el problema del empleo.
es que eso es dificilísimo, bueno, es difícil, imposible, vamos a decirlo claramente, es absolutamente imposible. Nuestra propuesta es ayudaros a concretar qué es lo que se puede hacer en el contexto que estamos ahora mismo, con los recursos que tenemos, con los medios que hay y con las prioridades que marcan todas las personas que están afectadas, bueno, qué es lo que podemos hacer. Y cuando digamos vamos a hacer esto y hagamos lo que pensamos que es posible hacer, será mucho más fácil rendir cuentas. Es muy difícil rendir cuentas 4 años después cuando tú has dicho que vas a solventar el problema del empleo y no lo has resuelto. Claro, es que nadie quiere que vayamos a decir eso. Pero si decimos vamos a resolver el empleo específicamente del colectivo entre 23 y 28 años que no tiene ningún tipo de ¿cómo se llama esta?, de cualificación profesional y además vive en las zonas rurales marginadas, pues ahí a lo mejor podemos hacer algo, ¿no? Pues un poquito, es un ejemplo, pero es un poquito lo que estamos intentando hacer, ¿no? Hay muchas otras cosas, pero no me quiero enrollar porque... ¿Por qué pensamos que hay que hacer evaluaciones antes? Fundamentalmente por 4 cuestiones. Primero, porque estamos convencidos que con una evaluación ex ante se diseñan mejores políticas, más acertadas, con más probabilidad de éxito y con más posibilidades de resolver los problemas, las necesidades y los retos de la ciudadanía andaluza. En segundo lugar, porque nosotros la evaluación de ex ante que proponemos es una evaluación ex ante participativa, es decir, aquella que nos manda la ley de transparencia y los mandatos de gobernanza que tenemos que hacer. Y lo que hacemos es proponeros métodos para hacerlo. Métodos que tengan en cuenta, pues fundamentalmente a todas las personas implicadas, usuarios, agentes, comunidades, asociaciones, fabricantes, si estamos en el sector empresarial, lo que sea, todas las personas implicadas que de alguna manera le pueda afectar ese plan y, por supuesto, a los promotores, los gestores y los ejecutores y profesionales de estos programas. También creemos que una evaluación ex ante produce formación, produce aprendizaje. Cuando tú te paras con la gente que está promoviendo un plan estratégico a preguntarle, bueno, ¿y esto por qué lo propones? ¿Y esto de dónde lo habéis sacado? ¿Y este dato? La gente empieza a pensar y empieza a darse cuenta de una serie de cosas que al final pues produce un cambio. Aprendemos todo, aprendemos los evaluadores de la realidad y también aprenden los promotores. Y por último, pensamos que es fundamental para poder hacer la transparencia y la rendición de cuentas. Si no tenemos previsto, antes de que el plan se ponga en marcha, un sistema de indicadores, un sistema de evaluación, un sistema de difusión de los datos, será casi imposible poder hacerlo luego. Esto me lo voy a saltar porque ya lo han explicado todo muy bien. ¿Qué os proponemos nosotros para hacer una evaluación ex ante? Porque se suponía que está en la mesa del método, entonces, bueno, pues nosotros os vamos a dar hoy, ojalá llegue la empresa. ¿Ha llegado? No llega, nada. Llevamos aquí, no llega. Bueno, pues llegará o no llegará y si no lo mandaremos, que vamos a hacer. De todas maneras, sí las tenemos colocadas ya en nuestra web esta mañana, las podéis descargar desde esta mañana. Bueno, hemos elaborado 3 guías. Una de ellas es la guía sobre las evaluaciones antes, que no va solo es para explicar desde el punto de vista teórico de los metodólogos y técnicos cómo hacer las evaluaciones antes, que también lo explica, sino sobre todo para explicar a los promotores qué es una evaluación ex ante, ¿vale? Ahí tenéis más datos. Básicamente nosotros lo primero que hacemos es acercarnos para conocer los antecedentes que tiene esa política. ¿En qué momento hemos llegado allí? ¿No? De alguna manera. No me voy a enrollar más porque no tengo tiempo. Luego, una vez que hayamos aterrizado al momento en el que nos encontramos, pues lo que hacemos es acordar con los promotores el alcance que va a tener esa evaluación. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué uso se le va a dar? ¿Qué objetivos pretendemos? Y a partir de ahí ya podemos construir un grupo de coordinación entre los promotores y los evaluadores, entre las personas que estamos ahí incorporadas, para poder ir de la mano en la terminación de la elaboración. Es decir, no es una cosa aparte que llega a las personas que trabajan en la elaboración y dotando de informe cada mes. No ese es el planteamiento. El planteamiento es incorporar algunas nuevas metodologías dentro del proceso de elaboración para que la gente pueda complementar mejor su plan estratégico. A partir de ahí
pues nos ponemos de acuerdo sobre un diseño de una hoja de ruta, desarrollamos los trabajos de campo que tienen que ir dando productos a lo largo del proceso, no al final del proceso. Y por último, cuando todo se acaba y hay ya un último borrador que consideramos que tiene que haber mejorado, pues si la gente lo quiere, pues también podemos hacer el análisis de la evaluabilidad previa. Estos son algunos de los métodos que proponemos para la hoja de ruta. No me voy a detener mucho porque no quiero quitarle más tiempo a Joan. A mí me tenéis aquí en Andalucía, Joan ha venido específicamente de Barcelona, me parece mucho más importante. En cuanto a la metodología, lo que ha dicho ahora mucha gente aquí en esta mesa, ¿no? Por supuesto, participativa, múltiples visiones, tanto los profesionales como los grupos de los ciudadanos afectados como las personas expertas. Y en cuanto a las técnicas, pues cualitativas y cuantitativas. Esta discusión de lo cualitativo contra lo cuantitativo ya la consideramos un poco trasnochada. Ya discutíamos de esto en mi carrera hace 35 años. Todavía seguimos en algunos foros discutiendo. Nosotros vamos a utilizar y proponemos tanto los estudios econométricos como las técnicas grupales como las encuestas. Y dependiendo del caso usaremos unas u otras. Queremos finalmente llegar a construir un análisis de impacto en el futuro, pero teniendo en cuenta los indicadores de contexto antes de empezar el plan, de tal manera que podamos medir hasta qué punto han cambiado esos indicadores de contexto para convertirse en indicadores de impacto al final del plan y poder saber si existe o no una contribución por parte de este plan al impacto final que haya tenido. Esta tarde os va a hablar el director general de las TIC de un ejemplo que hicimos el año pasado, de una evaluación ex ante con la estrategia de impulso del sector TIC, en el que, bueno, pues hicimos esto que os he estado explicando. Fue una colaboración intensa y muy productiva. Él os va a contar exactamente para qué le sirvió a ellos como director general. La metodología está ahí, no tengo mucho más tiempo, pero estaremos encantados de recibiros en cualquier momento o de ir a visitaros en cualquier momento. Y si tenéis cualquier pregunta, pues podéis escribir a evaluación.políticas.iap. Bueno, vamos a pasar a la otra. ¿No hay preguntas? Ay, sí, 10 minutos. Hola, bueno, pues hemos concluido los 5 ponentes de la mesa. Yo creo que los objetivos de la mesa se han cumplido, especialmente los de entender la evaluación como una oportunidad. Estamos al servicio de las consejerías de la Junta de Andalucía con el espíritu de mejora. Llevamos 2 años formándonos al servicio vuestro, es lo importante. Y si alguien tiene alguna cuestión o alguna pregunta. Hola, buenos días. En primer lugar, pues felicitar al IAP por esta jornada de lanzamiento de lo importante que es la evaluación en el sector público andaluz, y yo creo que es un buen comienzo porque se comienza con prudencia. Mi pregunta va para Marc Balaguer y tiene que ver con esa reflexión que tú hacías de que el 80% de las iniciativas no tenían impacto relevante, y no sé si tal vez es porque se afrontan los procesos de evaluación de impacto desde una óptica del análisis de la atribución, y tal vez si se ampliara a esa óptica del análisis de la contribución, tal vez pudiéramos sacar mucho más fruto de todo lo que hacemos. No sé si es parte de... Porque todos queremos números, todos queremos resultados concretos, cuantitativos, un poco también con el análisis que hacía Mar. Y tal vez, pues si le damos un enfoque también un poco más cualitativo, pues podemos sacar esos efectos colaterales, esos efectos indirectos, que yo creo que también son importantes para la ciudadanía. Sí, a ver, yo he agarrado también este dato porque es un dato que es llamativo. Normalmente las políticas de empleo, en todas las revisiones sistemáticas que se hacen de políticas de empleo, en unas circunstancias, sobre todo... Ahora han cambiado un poquito esto, pero las políticas de empleo es muy difícil que tengan un impacto, sobre todo en aquellos colectivos más complicados. Entonces, claro, esto también es, las evaluaciones lo que hacen también reflejan esta problemática. Eso
Y digamos, quizá tampoco con el tiempo que he tenido no he tenido tiempo de desarrollarlo, pero la idea va en este sentido. Es de las evaluaciones, una evaluación importante tiene que también mejoran con el tiempo. Entonces la idea es los elementos, las evaluaciones cada día tienen que incorporar mayor diversidad, mayor riqueza para reflejar lo que son elementos de contexto y para no únicamente quedarse en impacto. Y un poco también la idea iba en el sentido de decir, bueno, no nos debemos quedar en el impacto en muchos casos, sino lo que debemos, que es también la reflexión que hacía Ayan en su ponencia, es debemos avanzar hacia aquello que nos permita mejorar las políticas. No es tan relevante saber el impacto de una política, sino intentar ver aquellos elementos que la permiten mejorar, y eso mejorará seguramente también su impacto. Esta es un poco la idea. Vale. Hola, buenas tardes. Mi felicitación sobre todo al Instituto de Administración Pública por la jornada y a los ponentes. Yo vengo en representación de Andalucía Emprende, que es una entidad pública dependiente de la Consejería de Economía, y mi pregunta va dirigida a Juan Andrés Ligero, porque me ha venido muy bien el listado que ha puesto de los distintos métodos que se utilizan para la evaluación de las políticas públicas. Yo he venido hoy aquí a aprender porque entendemos que es importante y es necesario instaurar un sistema de evaluación de políticas públicas dentro de la entidad donde yo trabajo, pero ya hacíamos algunas cosas de forma individual. Estamos haciendo análisis de retorno a la inversión pública, hemos hecho un estudio de análisis de retorno, incluso lo hemos enviado a Gran Bretaña para un análisis de una organización internacional que hay de evaluación de este tipo de trabajo. Tenemos un cuadro de mando operativo, tenemos una carta de servicio conforme al decreto de la Junta de Andalucía y hacemos un seguimiento de los compromisos. Tenemos también el servicio de quejas, reclamaciones y sugerencias para hacer un seguimiento de las mismas con un sistema para aprendizaje y mejora continua. Bueno, entonces, cuando yo he escuchado su intervención, pues de pensar que no teníamos ningún sistema de evaluación de la calidad, pues he pensado que al menos no estamos en el inicio, estamos en nivel medio avanzado, ¿no? Estamos en nivel medio avanzado. Pero he querido entender, o he entendido, y eso es lo que me ha creado inquietud, y es la pregunta, que no se puede pensar o trabajar en un sistema que atienda todas estas realidades al mismo tiempo, sino que son sistemas de evaluación absolutamente independientes, o son técnicas de evaluación o métodos de evaluación. Entonces, no es una buena idea tender a un sistema de evaluación de políticas públicas que sea integral. Dame... Vale. Suena bien lo que planteas y yo sí que creo que estáis muy avanzados, no medios, sino mucho. Pero ¿qué es la calidad? Que es las últimas y los diferentes métodos contribuyen a esta... De partida me has comentado cosas que me ubican en diferentes necesidades, en diferentes propósitos. La carta de servicios me refiere con medición, me refiere a un ejercicio de responsabilización, de accountability. Es con la ciudadanía, un compromiso, un contrato con la ciudadanía. El SROI, o el análisis coste-beneficio, por simplificar, me habla de una ratio, de un ban, o sea, de un valor que vais a obtener y que lo vais a obtener durante mucho tiempo. ¿Y qué hacemos con ese valor? ¿Qué hacemos con ese valor? Que se está tomando decisiones a último nivel sobre los diferentes unidades, se compara entre diferentes, por ejemplo, diputaciones, etcétera.
¿Qué utilidad le estamos dando? Entonces tenéis un ejercicio de revisión que yo creo que va a tener unos efectos, sospecho, de clarificación. Hay una frase también de Carol Weiss muy interesante que es: la evaluación contribuye al incremento de la racionalización. Esa es la idea. Entonces, creo que todo esto, como también decía Mar, al final haces un ejercicio de evaluación y sabes más sobre tu programa. Pero ¿cuáles son las finalidades últimas de todos estos sistemas? Y si queremos un sistema integral y lo creamos, que no podrá ser un tamaño único, como dice Ann Davis, porque necesitaremos diferentes adaptaciones por lo que se ha puesto en la mesa de la necesidad del contexto. O sea, la pregunta clave es: ¿para qué queremos un sistema integral? Me ha encantado la exposición de Marc sobre la evaluación de impacto. Y en muchos casos, y además yo también estoy de acuerdo con él, que encontrar impacto es raro. Y a veces, incluso cuando encuentras impacto, no hemos hablado de la magnitud del cambio, del tamaño de ese impacto, porque hemos hablado solamente de que haya impacto, que ya con eso se considera un éxito, pero tendríamos que preguntarnos también cuál es la magnitud, el tamaño del efecto, la magnitud del cambio que se pretende hacer esto. Pero en el caso que planteaba, se hacen evaluaciones de impacto muy válidas para la posición que se pretende, para los propósitos de conocer el efecto y saber si esa política es válida, pero en el momento que aparece la idea de mejora, se necesita pensar en complementar esas evaluaciones de impacto para tener una información que realmente pueda contribuir, si no te he entendido mal, en esa dirección, ¿no? Entonces, yo como metodólogo creo en esto de la evaluación, pero no a toda costa, es decir, creo que antepongo la idea del propósito. ¿Qué queremos con esto? Y a veces estamos respondiendo a una idea de responsabilización pública, que me parece que muchas de las propuestas que has hecho. También creo que podemos otorgar valor al propio servicio que estáis evaluando, analizando a través del SROI o el análisis coste-beneficio, saber que el retorno es mayor que la inversión. Ya tenemos valor, ya sabemos que eso merece la pena. Merece la pena invertir ese dinero público semestralmente o anualmente para poder volver a saber que... No sé si... Porque también la evaluación es una política pública, porque inviertes unos recursos con unas determinadas finalidades que también está sometida al escrutinio. Entonces, no solamente nos evaluamos nosotros como evaluadores, sino el propio hecho. ¿Tiene sentido evaluar? Fijaros lo que estoy diciendo en este contexto, que me creo esto de la evaluación, pero sí que creo que nos tenemos que pensar en qué dirección va, porque al final... El esfuerzo que veo en muchos equipos es que aplican FQM, ISO, etcétera, 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 y no solamente el dinero, sino el esfuerzo, lo que consume de recursos. ¿Con qué finalidad? Que no sé si con eso te estoy contestando, que me ha parecido muy acertada lo que propones, porque es una reflexión que está al orden del día, pero no sé si también estáis viviendo que cada vez que aplicamos más métodos, a veces estamos un poco sobrecargados. Vi un reportaje que hablando de centros educativos, me parece que en Estados Unidos que tenían hasta 150 pruebas de diferente índole. No todos aplicaban todo, ¿no? Pero también los profesionales a veces no temen la evaluación por los resultados, sino por la carga de trabajo, que se suplementa a lo que ya existe. Entonces, volver al foco de esto para qué lo quiero es lo que me parece relevante y porque el problema que está, si vamos, me estoy extendiendo, perdón, acabo, si vamos suplementando nos va a dar, sí, perdón, me he extendido, si suplementamos después hay ¿cómo echamos para atrás? Si constituimos, institucionalizamos los diferentes sistemas, que implica también recursos y dinero público, ¿cómo podemos...? Esta es un poco la reflexión, que no, más que contestarte, continúo la reflexión. Bueno, pues vamos a dar aquí por concluida la mesa. Espero que haya satisfecho vuestras expectativas y vamos a escuchar la conferencia marco del profesor Joan Subirat.